Retomando las tertulias que son tradicionales en Acoldesi, tenemos en el día de hoy el placer de contar con la asistencia de Clara Inés Rusinque, conocida de muchos años del sector asegurador. Clara Inés es abogada, tiene especializaciones en seguros, en contratación administrativa, le gusta la docencia y en su trayectoria profesional y académica se ha caracterizado por ser una de las más estudiosas del seguro de cumplimiento. Y esto lo ha hecho no solamente en el terreno como abogada, que hoy lo ejerce exitosamente, sino también en el mundo empresarial. Ha estado en varias compañías de seguros y de reaseguros, administrando esta operación desde el costado de las aseguradoras. Así que cuenta con una amplísima experiencia del mundo real del seguro de cumplimiento y asimismo del tema profesional y académico. El seguro de cumplimiento es una figura que está en permanente evolución y la jurisprudencia es el jalonamiento básico para la misma. En el día de hoy, la doctora Rusinque nos va a hablar y a compartir sus conocimientos y experiencias sobre algunos tópicos del seguro de cumplimiento. Específicamente, ella va a referirse a dos amparos. Al amparo de anticipo, que tiene un primo hermano que es el pago anticipado, y también al amparo de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales, que también es un amparo muy importante y cuya operancia, cuya efectividad es en ocasiones muy complicada porque involucra, cuando hay siniestro, a muchos trabajadores frente a los cuales en ocasiones las compañías de seguros tienen que entrar a respaldar todas este tipo de obligaciones laborales y de seguridad social. Me uno al llamado de Nicolás para invitarlos desde ya al Congreso Anual 60 años de Acoldesi del 19 al 21 de octubre en Santa Marta. La sede va a ser el Hotel Irotama. Va a haber opciones de hotel también, no solamente en el Irotama, sino en otros hoteles para que haya una amplia opción de alojamientos. La idea es que el miércoles 19 se hace la instalación al final de la tarde y como es tradicional en nuestros encuentros de Acoldesi, se hace un cóctel para reencontrarnos. Este va a ser muy especial porque además llevamos mucho tiempo sin tener encuentros presenciales y hemos pospuesto el encuentro de Acoldesi ya en varias oportunidades por esta razón. El día jueves es día académico y lo mismo el día viernes en la mañana. Los temas van a ser muy variados y específicamente se referirán a la evolución jurisprudencial del derecho de seguros en Colombia y su proyección. Vamos a tener dos profesores españoles que nos van a hablar de las tendencias futuras del seguro, tanto en daños como en personas. Luego vamos a hablar de todo el tema constitucional, la influencia constitucional en el contrato de seguro. Ahí vamos a tener a dos magistrados, un magistrado de la Corte Constitucional que va a hablarlo desde la óptica del juez constitucional y vamos a tener a un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia quien va a mirarlo desde la óptica del juez civil. Y luego vendrán una serie de conferencias y paneles sobre distintos aspectos de los seguros, tanto de daños como de personas. Vamos a hablar del seguro de responsabilidad,
de la responsabilidad fiscal, del seguro de cumplimiento, de los seguros de personas. Y el viernes, también como es tradicional en Acoldese, el trabajo es hasta mediodía y luego hay un almuerzo de amigos que está programado para hacerlo en el Club Santa Marta, que es un club muy lindo que tiene una vista hermosa hacia la bahía. Y para quienes se quieren quedar un poco más de tiempo, pues habrá la oportunidad de hacerlo. Pueden bailar, pueden cantar, porque después del almuerzo viene una fiesta de amigos en el club. Ese es básicamente el programa. Sale la información posiblemente la próxima semana ya con todo el tema de información detallada, inscripciones, para efectos de que ustedes puedan hacer sus respectivas reservas. Así que nos encantaría contar con su presencia. Ya sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Clara Inés con nuestros agradecimientos por su disposición en la tertulia del día de hoy. Doctora Clara Inés, está en modo silencio. Aprovecho mientras activa el micrófono para hacer nuevamente para darle las gracias a la doctora Clara Inés por acompañarnos el día de hoy. Nos encanta contar con su presencia y su sapiencia en la exposición que se va a hacer. Y adicionalmente para indicarle a los asistentes que si tienen alguna pregunta, les pedimos por favor dejarlas para el final de la exposición. Una vez haya terminado la doctora Clara Inés, muy generosamente nos otorgará un tiempo para responder las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Les pediríamos por favor que levanten la mano con la aplicación para poderles habilitar en ese momento el micrófono y que ustedes puedan formularle la pregunta a la doctora Clara Inés. Entonces, eso como regla de juego. Esta tertulia, al igual que las tertulias que hemos venido haciendo en días anteriores en la Asociación Colombiana de Derechos Seguros Acoldese, quedan en nuestro canal de YouTube para que puedan ser también usadas como material de consulta videográfica por parte de nuestros afiliados. Ya sin más preámbulos, doctora Clara Inés. Doctor Nicolás, doctor Juan Manuel, muchísimas gracias y a través de ustedes, pues a todas las directivas de Acoldese por tenerme en cuenta. Me siento supremamente honrada, muy conmovida por las generosas palabras del doctor Juan Manuel. Imagínense que él, que fue mi profesor también en muchos aspectos del seguro de cumplimiento, pues me llame como una experta en el tema. Yo creo que todavía falta, pero sí han sido varios años en el trajinar de los seguros, pues hoy no solamente en el seguro de cumplimiento, pero sí esa especialidad ha sido mi pasión durante muchos años. Me gusta, como decía el doctor Juan, mucho el tema de la docencia. He podido compartir, sé que muchos de los que están acá seguramente han sido alumnos míos o en el Instituto Nacional de Seguros, en el mismo Acoldese, en la Asociación Colombiana de Técnicos de Reaseguros, en la Universidad de La Sabana, en la Universidad Javeriana, donde he tenido la oportunidad de dictar clase. Y bueno, y sigo con esa misma línea y por eso pues me siento supremamente honrada. Hoy pues no estamos netamente en una clase magistral. Me gusta mucho el título de estos espacios que son tertulias, porque pues además de que sí, pues buscamos, y ese es obviamente el propósito, generar una profundización en los temas que se van a tratar. De todas maneras es un abrebocas para generarle inquietud a todos ustedes sobre cada uno de estos tópicos que vamos a mirar ahora, de manera tal pues que tengan curiosidad para seguir investigando, para seguir mirando, para seguir compartiendo o para pues si es del caso y desde ahora me pongo a la disposición de todos ustedes, pues si se generan dudas adicionales, pues contar conmigo y con toda la gente de Enacoldese. Entonces, la invitación que me hizo el doctor Nicolás y el doctor Juan Manuel es que organizáramos una tertulia alrededor del seguro de cumplimiento para referirnos a pronunciamientos jurisprudenciales, saber un poquito qué ha pasado en relación con las posiciones de las diferentes cortes en relación con el seguro de cumplimiento, toda vez que una de las particularidades que tiene este ramo del seguro de cumplimiento es donde menos legislación tenemos.
siempre yo menciono que cuando pues uno quiere conocer de seguros un poquito de normatividad, pues se va uno al Código de Comercio y allá encuentra normas, muchas o pocas, respecto al seguro de vida, al seguro de automóviles, al seguro de responsabilidad civil, al seguro de incendio. Hay cosas que son realmente dirigidas puntualmente a diferentes ramos o productos de seguros, donde podemos encontrar normas muy puntuales. En relación al seguro de cumplimiento, no hay ninguna norma del Código de Comercio que se refiera al seguro de cumplimiento. No, hay una sola norma que hace mención al seguro de cumplimiento y es, si no estoy mal, yo no recuerdo mucho los artículos de memoria, pero creo que es el 1096, que habla de la subrogación, de las excepciones a la subrogación, este derecho que tiene el asegurador de repetir siempre contra el directamente responsable del daño, y menciona esa norma que la subrogación tiene unas excepciones, pero que esas excepciones no aplican cuando se está hablando del seguro de cumplimiento. O sea, es la única norma que nos habla del seguro de cumplimiento. De ahí no tenemos nosotros realmente mayor legislación para el ramo como tal. Y en lo que tiene que ver con las garantías en favor de entidades estatales, pues ahí tenemos nuestro régimen de garantías. Hoy el que tenemos vigente, el decreto 1082 del 2015, pues que nos da unas pautas para el producto en favor de las entidades estatales, aquellas pues que se rigen por el Estatuto de la Contratación Pública, pero ustedes saben que ya ese fenómeno que un profesor mío en la especialización de Derecho Administrativo llamó la huida del derecho administrativo. Tenemos muchas entidades estatales que ya no se rigen por el Estatuto de la Contratación Pública, que se van por el régimen privado. Entonces ahora ya tenemos muchos productos del seguro de cumplimiento que ya ni siquiera están marcados dentro de ese ámbito que nos da este decreto 1082 para las entidades estatales. Entonces cada vez se nos amplía mucho más las posibilidades, los diferentes escenarios que nos vamos a encontrar en el seguro de cumplimiento. Entonces, pues, supremamente interesante poder compartir con ustedes algunas de las, más que es compartirles estas posiciones jurisprudenciales en relación con estos dos amparos, el de anticipo, pago anticipado y el amparo de salarios y prestaciones sociales, que me han generado en los últimos meses de mi ejercicio profesional, ya ahora como consultora y trabajando también inclusive con las entidades contratantes y contratistas, las posiciones que ya han fijado algunas líneas, unas pautas de cómo deben manejarse estos amparos y han generado muchas inquietudes, tanto en asegurados como en las mismas compañías de seguros. Entonces, a eso es lo que nos vamos a referir el día de hoy. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que veamos la presentación que les he preparado. ¿Me confirma si la tienen ya, por favor? Sí, doctora Clarinesa, ahí lo estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces el seguro de cumplimiento de contratos, vamos a hablar de estos amparos de anticipo, pago anticipado y el pago de obligaciones laborales, que esto pues, entonces cierro acá una cosita, pago de obligaciones laborales, que pues obligaciones laborales es el amparo que conocemos como salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Entonces, vamos a hacer primero una contextualización de lo que es el anticipo y el pago anticipado. Miraremos pues las definiciones de estos dos conceptos, cuáles son los riesgos derivados de la entrega de anticipos y pagos anticipados, riesgos para quienes son los contratantes y van a fungir como asegurados en estos tipos de seguros. Veremos cómo está estructurado el amparo y las exclusiones de las pólizas de seguro de cumplimiento de contratos. O sea, este amparo de anticipo, pago anticipado, cómo está en los productos que hoy están en el mercado. Obviamente, entonces veremos, por un lado, el amparo que se otorga en las garantías en favor de entidades estatales, aquel que se da en virtud de lo dispuesto en el régimen de garantías, y también en favor de particulares, con la aclaración de que, pues, como tenemos
de regulación del mercado, libertad de condicionados de tarifas, pues yo me voy a referir más o menos como a los más generales que me he encontrado en los diferentes clausulados, sobre todo en los que mayor volumen hay en el mercado. O sea, sabemos que hay compañías de seguros que son más dedicadas, digamos, a los meganegocios y de pronto tienen un volumen más pequeño de pólizas, pero sí sabemos que hay otras compañías de seguros que son las que prácticamente en el volumen de las pólizas tienen la mayor penetración, y por eso pues ahí revisaremos un poquito cómo es que está ese amparo actualmente en los diferentes productos. Y luego ya compartiré con ustedes las principales posiciones jurisprudenciales. Obviamente hay muchas, pero pues aquí he hecho un extracto de lo que yo considero que tiene más actualidad y más relevancia para lo que se está presentando. Lo mismo cuando hablemos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, entonces veremos un poco unas definiciones de esos conceptos. Nos referiremos, para contextualizar de qué estamos hablando, al tema de la figura de la solidaridad patronal, que está considerada en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, artículos 34 y 35. De igual manera, veremos cómo están concebidos y estructurados los amparos en cada uno de los productos que están en el mercado, y también les compartiré posiciones jurisprudenciales que me han parecido interesantes para que, pues, que son novedosas y que nos han generado inquietudes a todos. Entonces, aquí les digo, esta primera parte es para contextualizar. Yo sé que seguramente muchos de los que se inscribieron pues conocen ya algo del seguro de cumplimiento, pero otros de pronto no. Y bueno, simplemente como para que estemos todos homogeneizados en lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es esto? Ese tema del anticipo. Realmente el anticipo como tal y el pago anticipado no son conceptos que están definidos en la ley. Uno no encuentra en ninguna parte una definición que diga el anticipo es tal cosa, ni en el Estatuto de Contratación. Es más una definición doctrinaria. En el Estatuto de la Contratación Pública lo que se hace mención es a la necesidad, a dos cosas. Por un lado, se establecen unas reglas, unos límites que tienen las entidades contratantes para poder entregar dineros por concepto de anticipos o pagos anticipados. Estos son, pues, efectivamente, conceptos que se dan sin que el contratista haya hecho nada. Nosotros tenemos una norma muy importante que es el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011, que es una ley que surgió después del famoso carrusel de la contratación que padecimos, porque estaba en ese momento yo en el mercado asegurador, por el año 2009-2010, y una de las prácticas más generalizadas de la contratación estatal era que cualquier contrato salía con un anticipo del 50%. A raíz de esas normas de la contratación del Estatuto Anticorrupción se restringió mucho el tema de los anticipos, se le pusieron muchas garantías, no solamente la necesidad de que haya una cobertura dentro de las garantías que tiene que entregar el contratista, porque eso ya existía, sino se establecieron, por ejemplo, que no iban a entregar anticipos superiores al 20%, salvo que existiera una justificación técnica, que era posible en los pliegos de condiciones totalmente válido asignar puntajes si no había anticipo, o inclusive las entidades contratantes podían hacer durante su etapa de planeación todo un análisis, unos estudios de mercado que le permitieran determinar que existían oferentes que podrían presentar propuestas de iniciar la ejecución de los contratos sin que hubiera la necesidad de entregar anticipos. Y hoy hay muchos contratos que se ejecutan con la financiación por parte de los contratistas. Sin embargo, pues se mantiene la figura de los anticipos y la definición, pues, bueno, digo, es más doctrinaria y también de la jurisprudencia, pues muy sencilla. Se ha dicho, ¿qué es el anticipo? Son los dineros o los bienes, o sea, no solamente es dinero. A un contratista le pueden anticipar materiales, le pueden anticipar equipos, puede ser bienes que se le entregan a este contratista en calidad de préstamo, y eso lo pongo en rojo y también entre comillas lo de préstamo, porque es un concepto que hemos usado mucho, pero pues vamos a ver que precisamente una de las referencias de las posiciones jurisprudenciales es a que esto está
también un poco revaluada el tema de que eso sea un préstamo, pero bueno, se ha dicho que es una calidad de préstamo para que ese dinero el contratista tenga una asignación específica y es invertirlo única y exclusivamente en la ejecución del contrato. Al punto que dentro de esas reglas que les mencionaba que hoy tenemos para el anticipo, está como que en la contratación estatal, esos anticipos deben manejarse a través de una fiducia en garantía, perdón, una fiducia de administración y pagos, no fiducia en garantía, sino una fiducia de administración y pagos, que debe haber un plan de amortización de anticipo, y normalmente los funcionarios que se encargan de la vigilancia de los contratos, los interventores y los supervisores, tienen unas obligaciones en relación con verificar la correcta ejecución de los anticipos. La devolución de los anticipos se hace a través del concepto de la amortización en la proporción que se va ejecutando el contrato. Esa es la regla general. No es que tenga que ser absoluto, es posible que un anticipo no tenga amortizaciones y que simplemente cuando se cumpla la totalidad del contrato se hace el descuento para el contratista. Entonces, este es el concepto que tenemos de anticipo. Dineros que se le entregan al contratista con una destinación específica. Se dice también que es un mecanismo de financiación que se utiliza en los contratos, donde la remuneración de ese contrato está sujeta a una entrega total o parcial de una obra. Estos contratos de ejecución sucesiva, donde en la medida que el contratista va cumpliendo, va teniendo actas de avance de obra, va teniendo entregas, entonces va recuperando, va devolviendo ese anticipo y lo va recuperando el contratante que lo ha prestado, entre comillas. Esto, anticipo, se ha dicho también, la regla, la posición jurisprudencial más reiterada es que los anticipos no hacen parte del patrimonio del contratista, inclusive son dineros que son inembargables, porque no son del patrimonio del contratista, que dicen que no hacen parte del precio del contrato. Hasta ahora pues es como una forma de pago, pero todavía no hace parte del precio del contrato, sino hasta que se logra su amortización. Y tratándose de la contratación estatal, esos dineros son dineros públicos. Y esto pues tiene una consecuencia y una incidencia bastante importante, sobre todo para el tema de la efectividad de las garantías, de quién puede cobrar las garantías. Porque cuando hay un anticipo embolatado, cuando hay un anticipo que no se ha devuelto, pues tenemos recursos que son del patrimonio público. Y entonces aquí tenemos nada menos y nada más que nuestra amiga la Contraloría, que tiene su competencia preferente y podrá entrar a ir a buscar esos dineros. ¿Por qué? Porque son dineros públicos, no son dineros del contratista. Esto en materia de contratación estatal. Ahora, tenemos otro concepto, como decía el doctor Juan Manuel, que es hermano del anticipo, que son los pagos anticipados. Conceptos distintos, decimos, pero que es en la práctica, en la realidad, hay muchos de los que ustedes trabajan en el día a día con las entidades contratantes, con los contratistas, con la expedición de las pólizas, saben que es lo que menos claro tienen los funcionarios públicos y los contratistas. Entonces uno encuentra pagos anticipados, donde encuentra la mitad del contrato, donde dice que se le va a dar un pago anticipado de tanto, que el contratista está obligado a invertir en la ejecución del contrato. Ahí ya desnaturalizó lo que es el pago anticipado, ¿sí? O realmente contratos donde la naturaleza de los dineros, pues la naturaleza del contrato no es realmente un anticipo, sino un pago anticipado. Entonces, ¿qué tenemos acá en el pago anticipado? Como su nombre indica, es un pago, es una retribución parcial que se le entrega al contratista en estos contratos de ejecución instantánea. ¿Cuáles son los contratos de ejecución instantánea? Los que se materializan, se perfeccionan en un solo momento, no de manera, esto en contraposición a los contratos de ejecución sucesiva, un contrato de obra, un contrato de suministro, sino es un contrato de compraventa, por ejemplo, un contrato de fabricación de un equipo, o sea, voy a comprar un equipo. Eso es un contrato de ejecución instantánea. Yo siempre pongo el ejemplo del pago anticipado, algo que es muy cercano a todos nosotros, y es cuando uno va a comprar una casita, pues a uno le piden una cuota inicial. Ese es un pago anticipado. Entonces, yo le entrego una retribución al vendedor que él
no me va a poder decir 3 meses o 6 meses después que no me entregó mi casita, pero que ahí están los ladrillos, o está el cemento, o que él se gastó la platica en los trabajadores que utilizó, pero que mi casa no me la entregó. No, para ese tipo de contratos, el concepto no es un anticipo, sino es un pago anticipado, porque es una remuneración parcial previa que yo le estoy entregando. Aquí no va a haber un reintegro por parte del contratista al contratante de ese dinero, se queda con él, es dueño de ese dinero, mientras que en el anticipo está obligado a usarlo, manejarlo en una cuenta, en una fiducia, en una cuenta conjunta. Acá, como digo yo, los pagos anticipados se los puede gastar en cocadas al otro día si quiere. Nadie le va a preguntar y dónde tiene el pago anticipado y qué hizo con el pago anticipado, porque se incorpora a su patrimonio, lo que decimos acá, y hace parte del precio. O sea, ya el contratante ha pagado una parte y pues tiene derecho a recibir o tiene una expectativa de recibir algo frente a ese anticipo. Y en el pago anticipado, la obligación, a diferencia de lo que pasa en el anticipo, donde hay unas obligaciones en relación al buen manejo, la correcta inversión, la destinación o la amortización del anticipo, en el pago anticipado realmente la única obligación que le surge al contratista que lo recibe es devolver ese pago anticipado si es que acaso no se ejecuta la totalidad del objeto contractual. Y ojo con esto, no solamente en anticipo, sino en pago anticipado, las obligaciones de devolver los anticipos no utilizados, no amortizados o el pago anticipado no ejecutado, no necesariamente surge por incumplimiento del contrato, sino por cualquier razón. Por eso, inclusive la norma por allá del régimen de garantías dice que la obligación de devolver el pago anticipado cuando a ello haya lugar. Bueno, veamos entonces ya aquí los conceptos de lo que es anticipo y pago anticipado, de lo que vamos a conversar. Entonces, de estos conceptos que son usuales en la contratación, no solamente pública, sino también en la contratación privada, y que es necesario cuando van a ejecutar los contratos en esta etapa de planeación, no solamente pública, sino también la privada, evaluar muy bien cuál es la naturaleza del contrato, cuál es la naturaleza de las obligaciones y definir el concepto de lo que le van a entregar al contratista. O le van a dar un anticipo o le van a dar un pago anticipado para poder determinar cuáles son las obligaciones que él va a tener y luego los riesgos derivados de la entrega de esos dineros y los mecanismos de mitigación de ese riesgo. Pues que todos sabemos, uno de los mecanismos de mitigación son los seguros y la constitución de pólizas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos derivados de esta entrega de anticipos y pagos anticipados? Si estamos hablando de anticipos, el primer riesgo es el buen manejo, uso y correcta inversión. Y esto, para que haya buen manejo, uso y correcta inversión, necesariamente en la gestión contractual tenemos que tener pues un plan de inversión de anticipo. El contratante le tiene que haber dicho al contratista en qué se puede utilizar, o el contratista le puede haber presentado al contratante para qué necesita el anticipo. Lo necesito para pagar salarios, para pagar las licencias, para comprar materiales, para alquilar los equipos. Entonces, no solamente en qué se va a invertir, sino cuándo se va a invertir, porque eso es correcta inversión. Porque si el contratista en la primera etapa del contrato coge el anticipo y compra la pintura, que era lo último que tenía que comprar, en vez de haber comprado el concreto, las varillas, pues ahí no está haciendo una correcta inversión del anticipo. Si el señor pues compra unos materiales, pero los materiales no son los adecuados, los materiales no se incorporan a la obra, los compra pero los deja en su bodega, pues no tenemos un buen manejo, uso y correcta inversión del anticipo. Entonces tienen que haber unas reglas para que esto pues nosotros podamos en el momento de la verdad, que es cuando vienen las complicaciones de hacer efectivas las pólizas, podamos tener claro realmente si hay un buen manejo, uso y correcta inversión. Porque si bien recuerden que el beneficiario, el asegurado, es el que tiene que demostrar la ocurrencia del siniestro. Entonces, pues él tendrá que demostrar que efectivamente el anticipo no fue correctamente utilizado porque se debió haber comprado tal cosa en tal momento y no se compró, o lo que se compró no era, o no se pagó lo que se tenía que pagar. La apropiación indebida.
La apropiación indebida, pues, es quedarse con algo con lo cual no debería quedarse. Entonces, eso, o la devolución de los saldos, pues son conceptos que se asemejan mucho. Cuando el contratista coge unos dineros, que no le corresponden, perdón, tenemos por ahí un micrófono, ¿me ayudas por favor, Andrea, para que lo apaguemos? Gracias. La apropiación indebida o la no devolución de los saldos de anticipo, recuerden lo que les dije, los saldos de anticipo y saldos de pagos anticipados no solamente se devuelven cuando hay un incumplimiento del contrato. El contrato se puede terminar por cualquier causa, las partes se pusieron de acuerdo de que ya no querían hacer el contrato, ya no es necesario, ya no va a ser, el objeto se volvió imposible, hay una terminación lateral por parte del Estado que tiene esa facultad y en ese momento habrá que devolver el anticipo. Y tenemos un riesgo que es la no amortización. Y ya más adelante, cuando nos refiramos al pronunciamiento jurisprudencial, pues eso es una de las, digamos que de los aspectos más importantes en este momento. Y es que este es un riesgo que existe cuando se entregan anticipos, porque como les acabo de mencionar ahora, cuando les dije la contextualización, el anticipo es un préstamo, entre comillas, y ese préstamo se va devolviendo de manera proporcional a la ejecución que está haciendo el contratista. Si le damos un anticipo, más o menos la regla es que si le damos un anticipo del 30%, le vamos a ir pagando con actas de avance de obra y en cada acta de avance de obra le vamos a descontar el mismo porcentaje que le dimos de anticipo, el mismo 30%, y le vamos a ir restando eso a ese préstamo hasta que nos devuelvan la totalidad del anticipo amortizado. Pero la amortización de anticipos realmente, como lo pueden ver, es un concepto contable, es un concepto más que proviene de la misma actividad del contratista de generar la facturación, de que la facturación esté correcta y lograr que el anticipo se amortice. Pueden haber inclusive condiciones en los contratos más allá de la simple ejecución de las obras o de los contratos para lograr la amortización. Les pongo un ejemplo. Estos famosos contratos de construcción de vivienda de interés social, ojalá rural y ojalá dispersa, son contratos donde los anticipos se amortizan es cuando están entregadas las casas en totalidad, entregadas, ni siquiera construidas, sino entregadas y en algunos casos hasta habitadas. Entonces, este concepto de amortización es un concepto mucho más amplio, pero obviamente existe un riesgo, porque si a un contratista, ¿cuál es el riesgo más grave de la amortización? Es que se le ha entregado un anticipo al contratista y se le empiezan a hacer pagos. O sea, le vamos dando más dinero, y ese préstamo no nos lo está devolviendo. Al finalizar, es posible que un contratista tenga un anticipo usado correctamente. O sea, toda la plata que estaba en la fiducia, la plata que estaba en la cuenta que se manejaba con el interventor, salió con destinación exclusiva. Ahí están las facturas, se compraron los ladrillos, el material, el personal, los equipos, todos. Aquí no se perdió un peso, todo fue para allá. Pero el anticipo, la obra por alguna razón no se terminó y ese préstamo no se logró devolver. Entonces, acá se quedaría el contratante con ese riesgo de que el contratista no le pueda devolver el préstamo, pero realmente ese es el concepto de la amortización. En el pago anticipado, el riesgo pues es uno solo, es la no devolución total o parcial del anticipo a cuando haya lugar, porque se incumplió el contrato, porque se terminó, por cualquier razón y pues quedó algo pendiente. Bueno. Ahora veamos los productos que ofrece el mercado asegurador de las pólizas de seguro de cumplimiento, cómo tratan y cómo tienen estructuradas las coberturas y las exclusiones para estos amparos. Entonces, vamos a ver solamente dos productos. Ya saben ustedes que hoy, además de las garantías en favor de entidades estatales en virtud del régimen de garantía, ya tenemos pólizas de cumplimiento particular general, pólizas de cumplimiento en favor de entidades de servicios públicos, pólizas de cumplimiento para entidades públicas con régimen privado de contratación, pólizas de cumplimiento para clientes A, para clientes B, para clientes C. Bueno, ya tenemos una cantidad de productos. Pero aquí vamos a hablar de la póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales y digamos que el producto estándar que el mercado llama póliza de cumplimiento en favor de particulares. Entonces, en las garantías en favor de entidades estatales esto es muy fácil, porque una de las cosas que tiene la ley 80 fue decir que
las condiciones de las pólizas, que uno de los mecanismos de cobertura de riesgos derivados de los contratos iban a ser las pólizas de seguros, las garantías bancarias y los patrimonios autónomos oficios mercantiles, pero que era el gobierno quien se iba a encargar de reglamentar cuáles eran las condiciones de esos mecanismos. Y tratándose de pólizas de seguros, pues tenemos un régimen de garantías que establece cuáles son los amparos y las exclusiones permitidas para este producto. Esto es una excepción al artículo 1057 del Código de Comercio, que es la libertad que tienen las compañías de seguros de asumir los riesgos a su arbitrio, de la misma regulación del mercado que viene desde hace 30 años, donde las compañías son libres de establecer cuáles son sus clausulados. Aquí pues eso ya no lo tenemos. Entonces, en este producto, los amparos son muy sencillos. Nos lo trae el decreto 1082, no les coloqué el artículo, pero además porque es el 2.2.2.2.7.3.4, algo así, dice el decreto. Pero ¿qué dice respecto al amparo de anticipo que debe estar en la garantía única de cumplimiento de los contratos? O sea, esto no es una póliza independiente, es una garantía única. Recuerden eso que nos lo cambió la ley 80 del 93, tenemos el concepto de garantía única, donde son diferentes amparos. Entonces, aquí dice que el amparo de anticipo es el que cubre a las entidades estatales por los riesgos de la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación de los dineros o recursos que se le hayan entregado al contratista. Y nada más. En realidad, el decreto 1082 del 2015, esta es la cobertura mínima. Esto es una cosa importante. Es la cobertura mínima. ¿Que una entidad estatal puede pedir más? Sí. Perdón, me faltó algo. No, esto es en el pago anticipado. Entonces, para anticipo, no inversión, uso indebido de anticipo y no apropiación. Y el amparo de pago anticipado es la no devolución total o parcial del anticipo cuando haya haber lugar. Esto es lo mínimo que una entidad estatal debe pedir y puede aceptar. Pero una entidad estatal puede pedir más. No solamente puede, sino que debe. Porque todas las normas de la gestión pública y el mismo estatuto de contratación indican que las entidades estatales deben cubrir los riesgos que están acá mencionados, pero hablando de las garantías, el mismo decreto 82 dice que deberán cubrirse también los demás riesgos a los que se encuentre expuesta la entidad estatal. Entonces, las entidades contratantes, realmente de una manera juiciosa, deberían en su etapa de planeación, cuando construyen esas matrices de riesgos, identificar si estos amparos que tiene el decreto 1082 como los mínimos son suficientes para cubrir lo que les acabo de mencionar, los riesgos que provienen. Porque si no, habrá que incluirle un nuevo riesgo. Y yo creo que ya todos pues, habrán identificado a cuál riesgo me refiero que no está aquí, y es el de la amortización del anticipo. En realidad, el decreto 1082, dentro de los riesgos que deben estar cubiertos con el amparo, como está definido, pero repito, es una cobertura mínima, no incluye el de la amortización del anticipo. Y eso pues tiene sus consecuencias importantes que ya veremos. En cuanto a las exclusiones de este producto, también la ley 80 y la ley 1150 dispuso que sería el gobierno el encargado de reglamentar estos productos. Y en cuanto a las exclusiones que debería tener la póliza de seguros. Y el decreto 282 nos habla de las exclusiones generales para la garantía única de cumplimiento. O sea, no hay unas exclusiones particulares para el amparo de anticipo, otras exclusiones para el amparo de cumplimiento y otras exclusiones para el amparo de estabilidad. Y en realidad, cuando uno ve esas exclusiones, salvo esta que les voy a mencionar, todas las demás son exclusiones del amparo de cumplimiento o del amparo de calidad o estabilidad. Por ejemplo, recuerden que una de las exclusiones es, por ejemplo, que no se cubren los daños provenientes del deterioro normal de los bienes, del uso del tiempo, del uso de los bienes como tal, del paso del tiempo, de la falta de mantenimiento. O sea, no tenemos una exclusión puntual para el amparo de anticipo, para el de salarios, etc.
Pero entonces yo lo que les digo es, la única de esas exclusiones, que son, creo que son 4 o 5 que están en el decreto, la única que diría yo que le podría aplicar al amparo de anticipo sería la causa extraña. Es decir, que hubo un riesgo de estos que se generó no por un acto imputable al contratista, sino por una causa extraña. Una fuerza mayor, un caso fortuito, pues se quedó allá, no se pudo utilizar la plata del anticipo, el hecho de un tercero, o la culpa exclusiva de la víctima, que sería la entidad contratante. Y ahorita póngale un asterisco a esto, porque también una de las posiciones jurisprudenciales interesantes que tenemos es efectivamente una decisión donde se exonera de la afectación de un amparo de cumplimiento precisamente por la culpa exclusiva de la víctima. Pero bien importante acá una cosa, las demás exclusiones se entienden por no escritas. Es decir, en las pólizas de cumplimiento que emiten las compañías de seguros en favor de entidades estatales no se pueden colocar ninguna exclusiones. Y vamos a ver enseguida cuando les muestre amparos y exclusiones en las pólizas de cumplimiento entre particulares, que ahí sí hay otras exclusiones. Esas otras exclusiones no aplican para las en favor de entidades estatales. Entonces también ténganlo ahí anotadito esto de que la única exclusión acá que aplica en este tipo de pólizas es esta, la causa extraña. Las demás se entienden por no escritas. Entonces, que si la compañía de seguro le dio por poner que en la póliza en favor de entidades estatales, que no están cubiertos los anticipos que se entreguen en dinero efectivo, eso no le aplica a la entidad estatal. Que no están cubiertos los anticipos que sean materiales, porque no quiere cubrir eso, se entiende por no escrito. Cuando llegue una póliza con una exclusión, el funcionario, y ahora pues que están tan preocupados todos los funcionarios porque qué tienen que hacer con las pólizas para aprobarlas, para analizarlas, pues en las capacitaciones que tengo con ellos yo les digo, usted puede hacer una de dos cosas, o aceptar la póliza con esas exclusiones, porque se entiende por no escrita, entonces usted haga de cuenta que no están ahí, usted no las vio, o rechazar la póliza, pero lo más conveniente es que rechace la póliza. Que mire, usted no me puede colocar esa exclusión, las pólizas no deben llevar exclusiones distintas a las que dice la norma. Bueno. ¿Cómo está estructurada la cobertura en el producto que el mercado asegurador ofrece para garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares? Entonces aquí nuestra regla es el artículo 1056 del Código de Comercio. Esta es la norma que determina, con las limitaciones legales que haya, como los seguros obligatorios, la imposibilidad de efectuar prácticas discriminatorias, que las compañías de seguros deciden a su arbitrio cuáles riesgos aceptan y cuáles no. Y por eso los clausulados no son iguales. Si hay 25 compañías de seguros, pueden haber 25 clausulados totalmente distintos, donde los amparos son diferentes. Eso es uno de los grandes dolores de cabeza para los asegurados hoy en día y para los contratantes, que están convencidos que piden la póliza, además que para ellos la póliza es la sola carátula, nunca leen las condiciones generales, que son las mismas, los mismos productos, y no son los mismos. Entonces aquí tenemos que en favor de particulares, pues las compañías de seguros están en libertad de decidir qué cubren y qué no cubren. Y como les digo, esto que les voy a mencionar, lo obtuve de revisar los clausulados de 4 o 5 compañías de seguros, digamos que las más, por decirlo de alguna manera, que mayor volumen de pólizas generan para las entidades contratantes y los contratistas. Y me encontré con que el amparo aquí es el uso o la apropiación indebida. Y lo identifican, dicen esto. Esto es que los dineros no sean utilizados en la ejecución del contrato. ¿Sí? Entonces, si hay ejecución del contrato, se supone que el contratista usó el anticipo en la ejecución del contrato. Eso es lo que cubre. Dicho, poniéndolo en términos cristianos, que no se roben la plata, sino que la plata la cojan y efectivamente compren los materiales, lo inviertan en lo que se diga. Ese es el riesgo que se cubre en la gran mayoría de las pólizas de cumplimiento de particulares. Solamente me encontré 2 compañías de seguros, solamente 2 compañías de seguros de 24 o 25 clausulados que revisamos, que están cubriendo la falta de amortización de anticipos.
Entonces aquí lo resalto porque sí hay compañías de seguros en el mercado y seguramente pues estas serán las más apetecidas por los contratantes para que sus contratistas saquen las pólizas allá, porque el amparo de anticipo, digamos que está siendo mucho más amplio, porque además del uso o apropiación indebida, cubre también la falta de amortización del anticipo. Y cuando se habla de pago anticipado, pues eso sí, todos cubren el no reintegro del pago anticipado o no ejecutado en el desarrollo del objeto contractual. En cuanto a las exclusiones, aquí a diferencia de las garantías en favor de entidades estatales, volvemos otra vez, libertad, las compañías de seguros deciden qué excluyen y qué cubren. ¿Qué me encontré acá? Que por ejemplo, obviamente no están en las garantías en favor de entidades estatales. Los anticipos entregados en efectivo, medios diferentes a cheque o transferencia. Esto pues claramente es para poder hacer un rastreo, evitar fraudes. Las pólizas de cumplimiento realmente serían un mecanismo para hacer fraudes muy fácil en las compañías de seguros. Uno de los temas es los anticipos, entonces para poder hacer rastreos. Inclusive hay clausulados de las pólizas que además dicen que están excluidos los anticipos que no o el pago de anticipos que no se hayan depositado en las cuentas directamente del contratista. Y eso pues también es bastante razonable y hace sentido. Si es un anticipo para que el contratista ejecute la obra y tenga una asignación específica, ¿por qué me dice que se lo consigne en la cuenta del primo o en la cuenta que tiene en Miami? No, tiene que ser en la cuenta del contratista o en la cuenta que se haya dispuesto para el manejo del anticipo. También entre las exclusiones está la fuerza mayor, el caso fortuito o cualquier exoneración de responsabilidad que le aplique. El lucro cesante, y esto es bien interesante. El lucro cesante con el concepto básico que todos manejamos, que es la utilidad dejada de percibir. En el anticipo se podría materializar ¿en qué? En los intereses que generan los dineros. Que el anticipo que sale de las arcas del contratante y se los deposita en las cuentas del contratista, pues eso genera unos intereses. Y eso es una utilidad, digámoslo así, que deja de percibir el contratante y eso podría ser un lucro cesante. Obviamente eso está excluido de las pólizas de cumplimiento de particulares que tiene el mercado. Bueno, y además no solamente está excluido, es una exclusión expresa, sino que pues eso no está cubierto por la disposición general de los seguros de daños, que dice que en los seguros de daños se puede cubrir el daño emergente y el lucro cesante, pero que este último solamente en la medida que se haya generado un anexo para la cobertura del lucro cesante. La pregunta del millón acá es si en las pólizas de cumplimiento en favor de entidades estatales está cubierto el lucro cesante. Yo siempre he dicho y defendido que sí, que está cubierto. Porque, por dos razones muy sencillas. La primera, porque la definición de la garantía única de cumplimiento es un instrumento que cubra todos y cada una de las obligaciones y todos los riesgos derivados de la contratación, derivados del contrato. Y segundo, porque dice que las únicas exclusiones permitidas, expresas o tácitas, son las que trae el decreto y no está el lucro cesante. Y hay una tercera razón, que es más de anecdótica y de experiencia personal. Yo era directora en la Cámara Técnica de Fasecolda cuando negociamos con el gobierno el primer régimen de garantías después de la Ley 1150 del 2007, que fue cuando ya este decreto reglamentario lo pudo sacar el gobierno y ya no era un decreto con fuerza de ley. Y yo recuerdo que esa pelea se dio y el gobierno, los representantes del gobierno insistieron que no se iba a excluir el lucro cesante, que todos los perjuicios que sufrieran las entidades contratantes deben estar cubiertos con la garantía de cumplimiento. Y en el amparo de anticipo, pues ahí podríamos tener un concepto que se identifica con el lucro cesante. Bueno, ahora sí entramos en materia, en tema de anticipo. ¿Qué les traigo yo? Estas enunciados, porque pues no se trata de que acá desarrollemos la sentencia, no, sino cuáles son los enunciados que hoy tenemos en posiciones jurisprudenciales respecto de las coberturas de anticipo y pago anticipado. Primero, el concepto de anticipo. Entonces tenemos una sentencia que es por acá del 16 de mayo del 2019 del Consejo de Estado, donde nos define un poco más qué es el anticipo,
como el recurso, la suma que corresponde a ese porcentaje del valor del contrato, que se pacta como contraprestación, que la entidad pública le entrega al contratista para que sea invertida específicamente y sea manejada generalmente en una cuenta separada, con imposición de obligaciones relacionadas con la legalización y amortización del anticipo. Y aquí yo llamo mucho la atención sobre esto, porque pues si el mismo Consejo de Estado de la misma jurisprudencia nos está definiendo que las obligaciones relacionadas con el anticipo son la legalización y amortización del mismo, realmente yo creo que tiene un gran vacío el régimen de garantías de no incluir como una cobertura mínima la amortización del anticipo. De suerte que el monto entregado como anticipo no ingresa al patrimonio del contratista, sino cuando ha sido debidamente amortizado. Entonces, mire, este es el concepto de anticipo que pues estamos manejando o que se ha reiterado más en la jurisprudencia, viene de esta sentencia del 2019. Entonces, mire cómo el concepto de anticipo le está dando una especial relevancia al riesgo de la amortización del anticipo. Bueno, tenemos una posición que nos habla de la diferencia entre anticipo y pago anticipado. Son diferentes. Aquí tenemos esta sentencia que luego se ha reiterado, que viene del año 2014, y nos dice, el anticipo, que por virtud de la celebración de un contrato, dice acá, lejos de corresponder a un préstamo. Mire cómo dice que no, el anticipo no es un préstamo, es una modalidad de pago, que las partes simplemente pactan que va a ser así. Y la diferencia con el pago anticipado, dice el Consejo de Estado, que es imperceptible. Y esa es una discusión, dice, a la postre infructuosa, si es anticipo o pago anticipado. Dice el Consejo de Estado que tanto la entrega anticipada como el anticipo como el pago anticipado, ambos forman parte del precio del contrato, y cuando ustedes tengan la oportunidad de leer más en detalle esta sentencia, incluso dice que no es admisible que la diferencia entre anticipo y pago anticipado sea que el contratista con el pago anticipado puede hacer lo que quiera, porque no puede hacer lo que quiera. O sea, si no cumple con el objeto del contrato, pues tiene la obligación de devolverlo. Entonces, aquí tenemos un pronunciamiento donde ya digamos que le ha bajado ese estatus que tenía el anticipo de que era un préstamo, porque empezaron a haber, digamos, inquietudes alrededor de que cómo así que las entidades contratadas están haciendo préstamos. Entonces, esto es un contrato de mutuo, lo que hay con los contratistas, y las entidades estatales, que solamente pueden hacer lo que la ley les permite, tienen presupuesto para prestar plata, y entonces y lo prestan sin ninguna retribución. Entonces, cuando se empezaron a darse todas estas inquietudes que llegaban a la sala de consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado, pues salió esa sentencia que me pareció interesante en esta posición de que realmente esto no es un préstamo, y obviamente los invito a que en sus ratos libres, mañana 20 de julio, lo pueden aprovechar y leerse estas sentencias para conocerlo un poquito más. Bueno, esta posición también es muy, muy interesante y se refiere a la independencia de los amparos de cumplimiento y anticipo. Me permito leérselas. Los amparos de la póliza son independientes y autónomos en el riesgo que cubren y el valor asegurado. Nos lo refiere nuevamente el decreto 1082. Dice que los amparos son excluyentes entre sí, que no son acumulables. Esto significa que aunque se trate de una garantía única de cumplimiento, cada amparo tiene objetos y coberturas diferentes, que imponen para la declaratoria del siniestro la configuración de supuestos de cada uno de los amparos de manera distinta. De manera tal, y ojo con esto, se puede observar que la exigibilidad del amparo del manejo del anticipo no siempre se presenta incorporada en el acto administrativo de declaratoria del incumplimiento del contrato estatal. Es totalmente posible que, por ejemplo, citen a un contratista con su garante al trámite de un proceso sancionatorio. De esas audiencias a las que tenemos que ir para que le declaren el incumplimiento del contrato, le impongan una multa, le declaren el incumplimiento o le declaren la caducidad del contrato, y ahí no se diga nada del anticipo. Y luego la entidad estatal hace efectivo el amparo de anticipo, porque es que el amparo de anticipo y el amparo de cumplimiento son independientes, no necesariamente están ligados. Claro, lo más lógico es que si se está hablando del incumplimiento de un contrato y la consecuencia del incumplimiento es que el contratista tiene que devolver el anticipo no amortizado, porque
habrá que liquidar el contrato y saber el anticipo no amortizado, pues digamos que tiene lógica y hace sentido que sea dentro del mismo proceso, entre otras cosas porque pues la entidad estatal tiene la facultad de cuantificar los perjuicios. Bueno, ahí les dejo entonces esta posición también. Estas sentencias son varias, ahí les puse algunas y hay otras más. Es realmente, creo yo que a mi juicio, de las más importantes, de las que más problemas están trayendo para las entidades estatales y para las compañías de seguros. Porque las entidades estatales no se habían dado cuenta de esto, sino cuando vienen los siniestros. Y entonces, ¿qué están llegando? Estamos llegando a, con el temor que hay de que precisamente estos anticipos son dineros públicos y que si no se recuperan, pues va a llegar la Contraloría y los juicios de responsabilidad fiscal. Entonces, lo que estamos viendo son resoluciones declarando la efectividad de los amparos de anticipo por la no amortización cuando las pólizas no cubren la amortización del anticipo. Entonces, en esta sentencia, que les invito pues a leérsela con mayor detalle, está claramente explicada la distinción entre la amortización del anticipo y el uso indebido o apropiación indebida del mismo. Y me permito también leerles estos 4 renglones. La entrega del adelanto hace surgir para el contratante una expectativa primaria consistente en que esos recursos se empleen para cubrir las expensas de la obra. O sea, hasta ahí es uso indebido o apropiación indebida. Cuando se le da un anticipo a un contratista, lo primero que el contratante quiere es que esos dineros se utilicen correctamente, ¿sí? Pero en los términos señalados del contrato, si ello ocurre, aflorará para aquel una expectativa secundaria, dice el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la expectativa secundaria? La de recomponer su acervo patrimonial mediante la efectiva amortización del anticipo. Esto que, entre comillas, es un préstamo que le da el contratista, empieza a devolvérmelo, porque yo le estoy pagando por acta base de obra. Entonces, esta es la distinción, pero pues en esta sentencia es mucho más detallado, pues aquí lo que dejamos es el abrebocas de la posición jurisprudencial. Y continúa esa sentencia y estas otras, está bien, me gusta mucho esta de la Corte Suprema de Justicia, que es del 2020 porque es muy clara, o sea, es realmente es muy fácil de entender uno este tema. Y es cuando la Corte Suprema de Justicia claramente se manifiesta diciendo que no es posible hacer efectiva una póliza de cumplimiento. Cuando estamos hablando de la Corte, estamos hablando de pólizas de cumplimiento en favor de particulares, no contratación estatal, pero mucho menos en contratación estatal. No es posible hacer efectiva una póliza a una compañía de seguros por el riesgo de falta de amortización del anticipo si es que la póliza no tiene la cobertura. Aunque por ahí algunos han dicho que pues si no se puede hacer por el amparo de anticipo, entonces hagamos la efectiva por el amparo de cumplimiento, porque una de las obligaciones que están descritas del contrato es amortizar el anticipo, y si no amortiza el anticipo, pues está incumpliendo las obligaciones. Esto yo realmente creo que es un poco de gimnasia jurídica que no creo que tenga mucho éxito. Y porque pues la Corte ha sido muy claro, pues que solamente se responde por la apropiación o por la correcta inversión. Esto es lo que el asegurador aceptó cubrir. Y por tanto estará exonerado de cualquier carga indemnizatoria si el desmedro patrimonial deriva de causas distintas, como es precisamente la restitución imperfecta de ese rubro. Y dice claramente, expresado de otro modo, si el asegurador hizo suyos únicamente los riesgos de apropiación incorrecta de inversión del anticipo, como son el 95% de las pólizas que ofrece el mercado, excepto estas 2 compañías de seguros, de manera implícita exceptuó la protección a los quebrantos económicos cuyo origen fuera diferente. En este supuesto, si el contratista utiliza íntegramente el anticipo para cubrir todas las erogaciones propias de la obra, atendiendo el plan de inversión de anticipo, cesa la posibilidad de que se produzca el siniestro. No amortizó nada, no devolvió nada del anticipo, pero utilizó todo el dinero allá en la ejecución de la obra, siendo irrelevante si con posterioridad ese rubro no es amortizado, causándole pérdidas al contratante. Entonces, este tema es de los que más problemas están causando hoy, más inquietud, porque los contratantes no saben eso, porque ellos ven las carátulas de las pólizas, y en las carátulas de las pólizas, tanto la de las 23 compañías que les dije, que no cubren amortización de anticipo, como la de estas 2 compañías,
que sí cubre la amortización del anticipo. En la carátula de la póliza el amparo es el mismo. Dice amparo de anticipo. No describe eso y desafortunadamente los contratantes no leen y pues también en la mayoría de los casos los asesores de seguros de este tipo de pólizas pues son asesores de seguros del contratista, no del contratante, y no le entregan de pronto esa asesoría sobre el producto como tal. Bueno, otra posición jurisprudencial bien interesante. Y esto aplica tanto para contratación pública como estatal. Y es que el amparo de no inversión del anticipo implica que se deba devolver la totalidad del valor nominal del anticipo y no solo de su valor neto. ¿Esto qué es? Dice esta sentencia. En este sentido, por ejemplo, el gravamen en el movimiento financiero causado por la devolución del anticipo únicamente es atribuible al contratista incumplido, quien deberá asumir con sus recursos el pago de tal impuesto. Las deducciones sobre contribución especial, estampillas, etcétera, también lo debe asumir el contratista. Entonces, ¿a dónde va esto? Es un siniestro importante con el IDU de unas compañías de seguros que fueron en Coaseguro, donde el anticipo eran, no sé, casi 20.000 millones de pesos pactado en el contrato, pero al contratista no le entregan 20.000 millones de pesos, le quedan como 2.000 millones de pesos menos, porque hay que pagar las estampillas, hay que pagar bueno, una cantidad de cosas que, sobre todo en el distrito, hay bastantes descuentos. Entonces no le entregaron todo el anticipo, por un lado. Digamos que de los 20.000 le entregaron 18.000. Cuando viene la terminación del contrato, el contratista devuelve una parte del anticipo. Lo otro lo completan las compañías de seguros, pero le devuelven al IDU el anticipo descontándole el 4 por 1000. Entonces, pues acá nuestro Consejo de Estado ha dicho no. En sentencia muy reciente del 2021 dijo no. La devolución del anticipo es el valor nominal del anticipo y no el valor neto. Eso ya es una cosa que tiene que asumir el contratista. Me parece que es una posición importante que hay que analizar. Inaplicabilidad del artículo de 55 del Código de Comercio. Recordemos el artículo de 55, son inasegurables la culpa grave, el dolo y los actos meramente potestativos del tomador. ¿Qué dijo el Consejo de Estado recientemente sobre este tema? El dolo o la culpa grave del contratista, que es el tomador, en el manejo indebido del anticipo, está cubierta. No impide en modo alguno hacer efectiva la póliza. O sea, en los seguros de cumplimiento no es aplicable la inasegurabilidad del dolo, la culpa grave del tomador, en la medida que el tomador es el riesgo, es el contratista. Pues qué más dolo que el contratista que se roba el anticipo, qué más culpa grave que el contratista que se mete a hacer un acueducto por gravedad cuando nunca ha hecho eso, qué más actos meramente potestativos que el contratista que decide no pagarle los salarios o prestaciones sociales de los trabajadores. Entonces, claramente, y esto pues, yo creía que ya era un tema superado, pero ojo que cuando les hable de las posiciones jurisprudenciales del amparo de salarios, no, parece que no es tema superado, pero y a veces me he encontrado todavía con posiciones en las compañías de seguros que le dicen que una cobertura no se puede dar porque es que eso es dolo y que el dolo no se puede cubrir. No, en el seguro de cumplimiento se cubre el dolo, se cubre la culpa grave y se cubren los actos meramente potestativos del tomador, si el tomador es el contratista. Lo que no se cubre claramente es el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del asegurado, de la entidad contratante. Entonces, aquí lo dice el Consejo de Estado, o sea, que esto no impide que se pueda hacer efectiva la póliza. O sea, no, la compañía de seguro no le puede contestar, ay, no, es que el contratista se robó el anticipo, eso es un delito y eso es dolo y entonces yo no le pago. No. Salvo que evidencie culpa de la entidad pública contratante que hubiera permitido la agravación del riesgo y la concreción del siniestro. Esta sentencia es muy interesante porque es un caso donde la entidad contratante permitió entregar el anticipo, permitió que el anticipo se fuera a otra cuenta que no era la específica y sin ningún contrato. Y fuera de eso, empezó a hacerle pagos al contratista que no estaban estipulados en el contrato. Entonces, aquí efectivamente hay una conducta que es una culpa grave de la entidad contratante y mucho más cuando es un gestor fiscal
que permitió la grabación del riesgo y la concreción del siniestro. Entonces me parece muy interesante porque si bien es cierto, es inaplicable el artículo 1055, es solamente cuando proviene del tomador, pero el 1055 es aplicable en toda su extensión cuando proviene del asegurado. Y complementa esta sentencia, esta también del Consejo de Estado del 2019, que venía ya diciendo que el Estado tiene unas cargas en relación con el manejo de la inversión del anticipo, que pues tiene que cumplir esas cargas para que realmente tenga la cobertura, que no las puede modificar, que tiene que entregar, por ejemplo, el anticipo. En la gran mayoría de los contratos está claro que el anticipo es un requisito para la ejecución de los contratos. Entonces es el que se supone que es un dinero para que el contratista ejecute. Pero hay muchos contratos, recuerdo entre ellos el IDU, recuerdo entre ellos creo que EPM también, donde faltan un anticipo, pero le dicen al contratista que él está obligado a iniciar la ejecución del contrato y a terminarlo si es del caso, aún sin que le entreguen el anticipo. Con lo cual a veces hay contratos que se terminaron o ya están a punto de terminar si nunca le giraron anticipo al contratista. Entonces, aquí esta sentencia lo que nos muestra es que el Estado tiene unas cargas que tienen que ver también con el manejo de inversión al anticipo que debe cumplir y que el asegurador pues espera que se cumpla. Bueno, tenemos acá esta que ya tiene que ver con el siniestro. La efectividad del amparo de anticipo no requiere proceso sancionatorio. Entonces, hoy para que nos hagan efectiva el amparo de cumplimiento, la imposición de multas, el cobro de la cláusula penal o los perjuicios porque un contratista incumplió, nos vamos al procedimiento que está en el artículo 86 de la ley 1474 del 2011, una citación a audiencia con la presencia del garante, descargos, ahí en esa misma audiencia le resuelven a uno, se interpone ahí el recurso y uno sale de la audiencia ya con el siniestro listo para pagar. Y por eso es que hoy con esas audiencias, muchas de ellas como se están llevando, yo he dicho que en Colombia, que tanto cacareamos de que aquí no hay pago a primer requerimiento, aquí ya hay pago, no hay pago a primer requerimiento, hay pago a segundo requerimiento, porque el primer requerimiento es cuando lo citan a uno a la audiencia, y el segundo requerimiento es el que le hacen a la audiencia, porque uno ya sale con la resolución, agotados los recursos, que ya está ejecutoriada y en firma y hay que pagar. Eso es un pago a segundo requerimiento, por lo menos. Pero sí es cierto que, pues tampoco para ser tan radical, pues la diferencia es que en el pago a primer requerimiento normalmente el garante no tiene la posibilidad de defenderse, y en cambio aquí de todas maneras el garante inclusive tiene la misma posición que el contratista. En este pronunciamiento, aquí se dice es que es posible que la entidad contratante únicamente declare la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, simplemente porque no hay incumplimiento o porque lo quiere hacer de manera aparte. Sin imponer sanciones ni declaratorias de incumplimiento, lo puede hacer. Como no está ejerciendo una potestad sancionatoria, no tiene que acudir al procedimiento del artículo 86. Aquí lo que se va es a generar un acto administrativo motivado por la regla general del código del CEPACA. Donde obviamente sí va a tener que cumplir con los fundamentos fácticos, tiene que haber un acto motivado, tiene que acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía lo puede hacer a través de ese acto administrativo, donde también está facultado a cuantificar los perjuicios. Pero el mensaje es que no necesariamente tiene que haber un incumplimiento para que hagan efectivo el amparo de anticipo. Ahí tenemos la sentencia del Consejo de Estado. Bueno, esta tiene que ver con lo que les mencioné de que el incumplimiento en el pago del anticipo no exime al contratista de ejecutar el contrato. Acá está la sentencia, voy a acelerar un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo. Esto lo que nos dice esta sentencia es que así no le entreguen el anticipo al contratista, el contratista no se exime de ejecutar el contrato, siempre y cuando no se haya condicionado a eso. Entonces, será necesario que en el contrato esté claro y definido, pues que el contratista la entrega del anticipo es un requerimiento del contratista para poder iniciar. Ojalá que quedara estipulado en el acta de inicio de los contratos. Bueno, hasta aquí entonces lo que quería contarles del amparo de anticipo. Veamos entonces rápidamente el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
Contextualicemos de la misma forma. ¿Qué son salarios? Son las remuneraciones o pagos que se entregan en virtud de un contrato de trabajo como contraprestación de los servicios. Entonces, no hay salarios en los contratos de prestación de servicios. No hay salarios en las vinculaciones de las cooperativas de trabajo porque allá no son trabajadores. Entonces, tienen otra reglamentación. Entonces, el salario es cuando hay un contrato de trabajo de por medio. Y aquí, pues si lo quieren ver con más detalle y los conceptos que constituyen salario, porque además la ley lo dice, el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice qué es salario y qué no es salario. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el subsidio de transporte no es salario? No hace parte del salario. Es un subsidio, es una ayuda, es una prebenda que tienen los trabajadores, pero no hace parte del salario. Pero sí hace parte de la liquidación de prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Son esos adicionales que todos los trabajos reciben, que no hacen parte de su remuneración, que no constituyen salario, pero que en la ley se las otorga como bienestar a todos los trabajadores. ¿Cuáles son? Las primas de servicios, la de vacaciones, el auxilio de cesantías, los intereses de las cesantías y la dotación. Esas son las 4 prestaciones sociales legales que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Mire, las vacaciones no son prestaciones sociales. Las vacaciones son descanso remunerado. ¿Qué es? Salario. Las vacaciones son salario, no son prestaciones sociales. Y las indemnizaciones laborales. ¿Qué son las indemnizaciones laborales? Son todos estos pagos que están establecidos en la ley laboral para resarcir a un trabajador por determinados eventos, y son solamente 2. La indemnización por despido, que puede ser por despido injusto o por despido justo, pero en población que está, hay un término para eso, bueno, la maternidad, los indígenas, los discapacitados, o sea, esta población que tiene como un régimen especial. Cuando se genera el despido, pues hay una indemnización. Y la otra indemnización es la que se llama la indemnización moratoria, que está establecida por el no pago oportuno de las cesantías y las prestaciones sociales cuando se termina el contrato de trabajo. Entonces tenemos 2 indemnizaciones. Una está, si no estoy mal, en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, la de despido, y la otra en el 65, la indemnización moratoria. Esto es salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, lo que esperamos o lo que entendemos que está cubierto con el amparo. Pero antes de hablar del amparo, veamos de dónde surge la necesidad o por qué nosotros tenemos este tema de que en un contrato se garantice o el contratista garantice que le va a pagar a los trabajadores. ¿Por qué le pide un contratante eso al contratista? Y lo digo muchas veces, no es porque está pensando en los pobres trabajadores, que qué tal que ese señor no les pague, no, está pensando en su bolsillo, por esta figura que está contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo, que se llama la solidaridad patronal, que palabras más o palabras menos dice que quien es el beneficiario de la obra o el dueño del trabajo, quien recibe la mano de obra, será solidariamente responsable por estos conceptos: salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, de los trabajadores que su contratista vincule. Su contratista y sus subcontratistas también. El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se extiende no solamente a los trabajadores, a las obligaciones de los trabajadores del contratista, sino a los trabajadores de los subcontratistas, en la medida que entre el subcontratista y contratista también haya solidaridad patronal. Y el requisito para que haya no es simplemente que yo tenga un contratista o un subcontratista, es que ese contratista esté ejecutando labores que son propias de la actividad del contratante. Ese contratista son propias de la actividad. Si está ejecutando labores extrañas, no hay solidaridad patronal. Si yo soy Empresas Públicas de Medellín, que lo que hago es servicios de telecomunicaciones, pues yo no pinto paredes, yo no limpio ventanas, pues yo contrato un contratista para que haga eso. O sea, eso no son labores propias de mi empresa. Con los trabajadores de ese contratista no hay solidaridad patronal. Pero si yo tengo un contratista que lo que va a hacer es a su vez un contratista, por ejemplo, para comercializar los productos, para vender los productos de telefonía, de voz, de datos, esos trabajadores sí tienen solidaridad, para con esos trabajadores sí hay solidaridad patrimonial de EPM, porque estas son actividades que tienen que ver con la empresa o negocio de la entidad contratante.
Entonces, en virtud de esta solidaridad patronal es que surge el riesgo de los contratantes durante la ejecución de un contrato, de que si el contratista, además, a pesar de que le cumplan con el objeto del contrato, no se robe el anticipo, el contrato tenga la mejor calidad, estabilidad, pero si no le paga o le queda debiendo a un trabajador, ahí tiene un riesgo de ver afectado su patrimonio. Y por eso es que aparecen estos amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y se incluyen en las pólizas de cumplimiento, que hoy y casi hace 30 años se convirtieron en garantías únicas tanto en materia de contratación estatal como en contratación privada. Es un solo documento con los diferentes amparos. ¿Cómo está estructurado este amparo, estos amparos en este tipo de pólizas? Nuevamente, en contratación estatal, muy sencillo, nos vamos al decreto 1082 y lo que dice el decreto es lo que dicen todas las pólizas de las compañías de seguros. ¿Cuál es el amparo? Los perjuicios ocasionados en la entidad contratante como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista. Dice del contratista, pero ojo, las del subcontratista también están cubiertas en la medida que también son obligaciones del contratista. Y además, en estas pólizas en particular, pues no se pueden hacer exclusiones. Entonces, ahí sí, difícilmente una compañía de seguros pues va a poder exonerarse diciendo que es que eran los trabajadores del subcontratista y no del contratista. Pero trabajadores del personal que esté utilizado en el territorio nacional para un contrato bajo el régimen jurídico colombiano. Si el contratista contrata personal en Perú, en Panamá o inclusive en Colombia, pero con el régimen de otro país, esos trabajadores no están cubiertos con este amparo. Y también dice acá los demás riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades estatales, para repetirles que este amparo que trae el decreto 1082 es una cobertura mínima. Las compañías de seguros, pero las compañías de seguros no, las entidades contratantes, si consideran o identifican en su etapa de planeación y en su elaboración de matriz de riesgos que tienen otro riesgo a los que se encuentran expuestas como consecuencia de esta solidaridad patronal, lo podrían incluir. Pues las compañías de seguros, si quieren expedir la póliza, lo van a tener que cubrir y si no, pues simplemente no expiden la póliza porque no se pueden hacer exclusiones distintas a las que están acá. Las exclusiones, nuevamente, a la que le aplicaría acá sería la causa extraña, fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa de la víctima. Las demás se entienden por no escritas, entonces no se puede excluir nada, como si se excluye en las pólizas de comunidades de particulares, como veremos ahora. Aquí nuevamente, pues es la base de todos el artículo de 56 del Código de Comercio. Ay, perdón. Vamos para acá, listo. Listo. Y me encontré en los clausulados que el amparo es más o menos similar. Aquí lo que se cubre son los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones laborales descritas en el Código Sustantivo del Trabajo. En eso son algunas compañías más puntuales y específicas que otra en decir que solamente las prestaciones sociales legales, por ejemplo esas que les acabé de mencionar, la prima de servicios, la dotación, el auxilio de cesantías y los intereses de las cesantías, nada más. Las primas de calor, las primas de maternidad, esas no las cubre. Y de las cuales se predique solidaridad patronal del asegurado contratante respecto de personas que están vinculadas con el contrato, con contrato de trabajo y están destinadas a la ejecución del contrato. Es como en términos generales el amparo que el mercado asegurador está ofreciendo. En cuanto a las exclusiones, aquí pues ya tenemos un poco más de restricción en la cobertura. Por ejemplo, se excluye claramente la mayoría de las pólizas el personal de los subcontratistas. Entonces acá, a pesar de que con esos también hay solidaridad patronal, el patrimonio del asegurado queda descubierto con estas pólizas porque solamente lo van a cubrir por la solidaridad patronal que surja del contratista, no de los subcontratistas. Entonces eso hace que los asegurados contratantes tienen que ser mucho más estrictos en seleccionar los contratistas, que este a su vez seleccione adecuadamente a los subcontratistas o le pida las garantías a esos subcontratistas para cubrir esos riesgos. Vinculación con modalidad diferente del contrato de trabajo. Yo realmente no comparto mucho esta exclusión porque, como la he visto en la práctica, es que si no hay un contrato de trabajo, usted no tiene cobertura. Pero es que el contrato de trabajo es una realidad, no es una forma. Entonces yo no tengo que traer el documento. Entonces muchos de los siniestros que uno ve
y de pronto los que nos vamos a referir ahora en las posiciones jurisprudenciales son de esos casos, donde en realidad el contrato que se celebró no es un contrato de trabajo, es un contrato de prestación de servicios, es un contrato de comisión, es un contrato de corretaje. Pero los contratos de trabajo son contratos de trabajo no por lo que esté escrito, sino porque se cumplen los elementos que la ley establece para que haya un contrato de trabajo. Entonces, que si de pronto lo pude haber vinculado por un contrato de prestación de servicios, sí, pero si un juez dice que eso no era un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral, pues hay cobertura en la póliza y no debería aplicar la exclusión. Las obligaciones ante entidad a la seguridad social, eso sí me parece que es importante que esté, aunque esas obligaciones no entran dentro de la solidaridad patronal. O sea, nunca a una entidad contratante pública o privada le van a cobrar los aportes a la EPS, a la ARL que el contratista no hizo. Nunca le van a cobrar eso. Eso es una obligación estrictamente del contratista. Tal vez lo que sí le van a cobrar son las prestaciones sociales por no haber pagado eso. Entonces, obviamente que si no, no pagan la EPS y entonces el trabajador se enferma, pues esa prestación social que no recibió, que es el derecho a la salud o un accidente de trabajo, la va a tener que asumir el contratista con la solidaridad patronal de la entidad contratante. Tampoco están cubiertos los aportes para fiscales, porque no hay riesgo asegurable. O sea, el asegurado no tiene, el contratante no tiene la posibilidad de ver afectado su patrimonio. Y esto no es un seguro en favor de terceros, es un seguro en favor del asegurado. O sea, no se está cubriendo a los trabajadores. Otra cosa es que en la práctica el seguro la póliza de salarios opera como un seguro de responsabilidad civil. Finalmente, quien va a recibir la indemnización es el trabajador. Entonces, muchas veces hasta las compañías de seguros organizan brigadas para ir a pagarle a los trabajadores y evitar la ejecución a la entidad contratante. Pero realmente el patrimonio que se está cubriendo es el de la entidad contratante. Y la mayoría de las pólizas del mercado hablan de las obligaciones laborales extralegales. O sea, todo esto que proviene de las convenciones colectivas de trabajo, la convención uso, los sindicatos, los acuerdos internos que tengan las compañías, no lo cubren la mayoría de las pólizas del mercado asegurador colombiano. Bueno, y en cuanto a posiciones jurisprudenciales de pronunciamientos respecto a salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, es curioso, pero no hay mucho. Realmente no hay mucho. Yo creería que la razón son varias. Una de ellas es que realmente esto es un amparo que desde hace muchos años tiene una siniestralidad muy bajita, tiene una afectación muy baja. Primero porque pues hay muchos controles para los pagos de las obligaciones laborales, las planillas, la UGP no sé qué cosa, los interventores de los contratos. Antes de preguntarle al contratista cómo va la obra, le preguntan cómo va el pago de las obligaciones laborales. Los trabajadores tienen las oficinas del Ministerio de Trabajo siempre a la mano. Entonces, la siniestralidad realmente es baja, sobre todo en contratación estatal. En contratación privada es un poquito más alta la siniestralidad, pero también sigue siendo baja. Y la otra razón que yo encontré para que no hubiera mucha jurisprudencia, sobre todo de altas cortes en este tema, es que para acudir a esos recursos de casación que llegan hasta la corte, pues son necesarias unas cuantías. Y aunque no voy a decir que no hay siniestros grandísimos en salarios que se han pagado en el país, la gran mayoría no son siniestros tan grandes. Entonces no tienen oportunidad de llegar allá. Pero me encontré, y aquí me encontré con unos casos que me parecieron muy curiosos, y además porque provienen de uno de los tribunales que todos los que somos abogados acá siempre pues tenemos como un referente, que son muy juiciosos, que son el Tribunal Superior de Medellín. Y me encontré con unas posiciones bien interesantes recientes respecto a esta cobertura de salarios y prestaciones sociales, y se las voy a compartir. Miren esto, dice el tribunal que la indemnización por no pago y moratoria no son asegurables conforme al artículo 1055 del Código de Comercio, con lo cual exoneró a unas compañías de seguros de pagar la indemnización por despido, perdón, por despido no, la indemnización moratoria de unos trabajadores que el contratista no le pagó
trabajadores, los trabajadores se fueron a reclamarle a la entidad contratante en virtud de la solidaridad patronal y él, obviamente como tiene solidaridad, le toca pagar todo. Pero las compañías de seguros alegaron que esa indemnización moratoria no estaba cubierta y el tribunal pues también lo ratificó. ¿Y qué es lo que dijo? Que ¿por qué no? Porque dice, esta indemnización moratoria realmente presume la mala fe. Estas indemnizaciones son declaradas por la mala fe del contratista. Y conforme al artículo del 55 del Código de Comercio, los actos meramente potestativos, la mala fe y la culpa grave no son asegurables. Las indemnizaciones moratorias no son asegurables porque obedecen a la incuria del tomador y del beneficiario de las pólizas, riesgo que no se puede asegurar. O sorpresa, Tribunal Superior de Medellín, sentencia de abril del 2021. Miren, si recuerdan, totalmente contrario a lo que les acaba de mencionar el Consejo de Estado cuando dice que el artículo 1055 del Código de Comercio no se aplica en los seguros de cumplimiento, salvo que provenga del asegurado. Pero es que acá el contratista fue el que no le pagó la indemnización moratoria, o sea, no le pagó al trabajador oportunamente su liquidación. Y a la entidad contratante le toca pagarla en virtud de la solidaridad patronal. Es solidariamente responsable por eso. Ahí no le están impugnando mala fe al contratante. Y esto es lo que está diciendo el tribunal. Entonces, pues llamo la atención sobre esta posición bastante curiosa. Y la otra también viene por parte del Tribunal de Medellín. Ausencia de cobertura cuando el riesgo asegurable, el contrato de trabajo, está en ejecución. Oh, ausencia de cobertura, es decir, no opera el amparo de salarios si el contrato de trabajo ya está en ejecución cuando se expidió la póliza. Miren esto. Dice la sentencia, las aseguradoras no se encuentran obligadas a cubrir las contingencias derivadas del contrato de trabajo impuesto a su asegurado por virtud de la solidaridad que le atañe, en tanto el inicio de la prestación de los servicios de la demandada, o sea, el trabajador que demandó, inició el 8 de septiembre del 2009 y las pólizas empezaron a partir del 1 del 2010. O sea, el inicio de vigencia de la póliza fue el 1 de enero del 2010. Otra el 5 de enero del 2011 y otra en el 2012 respectivamente, cuando ya el riesgo asegurable estaba en ejecución. Yo les pongo este ejemplo, piensen en esto. Yo tengo un contrato, una oficina de arquitectura para que me haga unos diseños. Y ese arquitecto tiene pues unos dibujantes que los tiene allá en su nómina, que trabaja con el arquitecto que yo contraté. El 1 de enero del 2010 hice el contrato con el arquitecto y resulta que ese dibujante o ese analista que él tiene vinculado allá estaba trabajando con él desde el año 2009. Pero en el 2010, cuando ese arquitecto hace el contrato conmigo, pues ese dibujante lo designan exclusivamente para que se dedique a mi contrato, a mi proyecto, y trabaja en ese contrato por 6 meses. Pues no, el Tribunal Superior de Medellín dice que ahí no hay cobertura, porque el contrato de trabajo inició antes que la póliza. E inclusive va más allá. Dice que también si el contrato se extiende más allá que la póliza, tampoco está cubierto. Quiere decir que entonces cuando hay una póliza, el contratista tiene que contratar a todos sus trabajadores desde la fecha de inicio de vigencia y terminar los contratos en la fecha de fin de vigencia de la póliza. Yo creo que ahí el tribunal está equivocado. Ahí se las dejo también. Una sentencia de junio del 2022. O sea, es recién salidita. Tampoco no se va a casación por la cuantía. No negaron el recurso de casación que se interpuso, pero lo negaron por la cuantía. Bueno, hasta aquí lo que tenía yo para contarles. Espero pues que se haya satisfecho las expectativas y quedo pues a su disposición si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para podérselas responder. Doctora Clara Inés, muchísimas gracias por su presentación, muy completa, muy didáctica, sobre temas muy interesantes sobre seguro de cumplimiento. Damos paso al
a nuestros asistentes el día de hoy de la tertulia, por si quieren formular alguna pregunta, aprovechando la generosidad de la doctora Clarinés. Yo veo una mano levantada. Andrea, ¿podrías, por favor? Bueno, voy a habilitar yo el micrófono. Gracias, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Sí, señor. Gracias, Nicolás. Un saludo muy especial a usted, a la doctora Clarinés. Muy completa su exposición, muy desarrollada. Le agradezco mucho por este espacio, por tomarse el tiempo para prepararla. Un saludo también especial al doctor Juan Manuel Díaz Granados. Mi nombre es Daniel Delgado, soy estudiante actualmente de la especialización de seguros en la Pontificia Universidad Javeriana. Y en esta oportunidad, doctora Clarinés, quiero hacerle una pregunta, dos, si se me permite. Le formulo una primero, posteriormente la segunda. Y tiene que ver la primera con la cobertura de salarios y prestaciones que acaba de explicar, y tiene que ver precisamente con los términos de prescripción. Este tema me llama la atención por lo siguiente, y es saber a partir de cuándo para el contratante inician a correr los términos de prescripción por un siniestro cubierto o cuya reclamación se pretende presentar bajo esta cobertura. Pensaría uno inicialmente, o creería yo, que el momento del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista no debería ser el momento a partir del cual inicia a correr el término de prescripción, sino a partir del momento en el que el empleado del contratista le reclama al contratante en virtud de la solidaridad laboral. Sin embargo, es una pregunta que tengo, quisiera saber su opinión sobre el punto. Claro que Muy sí. específicamente Daniel, sobre eso. Daniel, Muchas ¿me dices gracias. tu nombre? Sí, señora, Daniel Delgado, muchas Ah, bueno. gracias. Daniel, si quieres que contestemos esa primera, luego pasamos a la segunda. No, Daniel, la respuesta es el artículo 1080 del Código de Comercio en toda su extensión. O sea, el término de prescripción se empieza a contar a partir del momento en que el asegurado conoce o debió conocer el siniestro. Entonces, porque no es el momento en que el contratista incumple la obligación con el trabajador. Y por eso es que la cobertura al amparo de salarios siempre es el plazo del contrato y 3 años más, porque es el término de prescripción que el trabajador tiene para hacer efectivas sus derechos laborales. ¿Contra quién? ¿Contra el contratista o contra el contratante en virtud de la solidaridad patronal? Entonces, la entidad contratante podrá decir, oiga, mire, yo me enteré del siniestro, del incumplimiento de la obligación laboral de mi contratista, que es la cobertura de la póliza, me enteré faltando 2 días para que venciera el amparo de salarios, porque ese fue el día en que presentaron la demanda laboral, porque es el término de prescripción. Si él se enteró en ese momento, todavía tiene inclusive 2 años a partir de ese momento para presentar la reclamación en la compañía de seguros, pero él se enteró desde el momento en que se entera la ocurrencia del siniestro. Entonces, desde el momento en que conoce o debió conocer. No tengo otra respuesta sino 1080 del Código de Comercio. Así es el término de prescripción de las obligaciones laborales. Y esa es la razón por la cual siempre el amparo de salarios y prestaciones sociales dice que es el plazo del contrato y 3 años más. Porque entonces, si no fuera así, se le estaría coartando la posibilidad al asegurado de poder conocer del siniestro, porque él no está enterado. Él no sabe si el contratista le pagó a todos los trabajadores, se fue alguien inconforme o ese contratista está callado y solamente 3 años después va a demandar. No sé si fue Perfecto. atendida tu inquietud. Bastante bien, doctora Clarinés, muchas gracias. Le formulo la segunda pregunta, tiene que ver con el amparo de correcta inversión del anticipo, que usted explicaba inicialmente en su exposición. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando en la redacción de los contratos que se amparan bajo los seguros de cumplimiento, las partes no regulan la forma en la que debe ser invertido ese anticipo por parte del contratista o la forma en la que debe amortizarse, y sin embargo contratan esta cobertura de correcta inversión del anticipo o correcta amortización del anticipo?
quedaría entonces de alguna forma contratado un riesgo que no, o una cobertura que en la práctica no tiene riesgo porque no se reguló de forma expresa la forma de invertir ese anticipo. Es decir, si el contrato no No. regula esa inversión y sin embargo se contrata la cobertura, pues No, no, Daniel, yo no diría que entonces no hay cobertura, no. A los abogados nos enseñan la premisa de que dame las pruebas y te daré el derecho. O sea, obviamente los contratos y las estipulaciones contractuales nos facilitan poder hacer efectivos los derechos. Entonces es más fácil si en el contrato tenemos un plan de inversión de anticipo que diga exactamente qué es lo que tenga que comprar o en qué lo tenga que invertir. Pero si no, hay mucho material probatorio. O sea, podemos presentar pruebas de normalmente en esos contratos, en el momento en que por alguna razón se terminó el contrato, digamos que si tenemos un contrato de 6 meses y al transcurridos 2 meses se terminó el contrato y hay que devolver el anticipo. Así no hay un plan de inversión de anticipo expresamente contemplado y regulado, pues podemos allegar las pruebas para demostrar cuál era un uso adecuado de ese anticipo. No era, pongo el ejemplo yo, comprar la pintura, que era lo último que necesitábamos cuando la casa estuviera terminada. Entonces, no está correctamente invertido el anticipo porque usted lo que debió haber comprado fue el concreto, las varillas, no otras cosas que si bien pueden tener una destinación al contrato, no era lo que se necesitaba. Entonces, va a ser mucho más difícil, pues probarlo, que si tenemos es claramente regulado en el contrato mediante un anexo, mediante ese plan de inversión de anticipo, que lo vamos a tener regulado. Pero no diría yo que el hecho de que no exista esa regulación ya me quedé sin cobertura y como no tengo plan de inversión de anticipo, sí, la compañía de seguros normalmente cuando se presentan las reclamaciones o cuando se presentan los avisos de siniestro, muchas compañías que me parecen una práctica bastante profesional y adecuada, le escriben a los asegurados indicándole qué se necesita para reclamar el amparo de anticipo y muchos de ellos le colocan, por favor, a llegar el plan de inversión de anticipo, no sé qué. Pero el hecho de que no lo tengan no quiere decir que yo no pueda reclamar. Yo puedo demostrar que el anticipo no fue correctamente utilizado. Va a ser un poco más difícil y entonces por eso la recomendación es que pues hagamos esos contratos con los anexos como deben ser. Es que yo a veces veo que los contratos están tan bien redactados que dicen no, pero cuando uno empieza a preguntar, no hubo acta de inicio, no hacen actas de suspensión, dice que el contrato va a un interventor y el interventor no aparece, no hace las aprobaciones, entonces no, los contratos no solamente son para firmarlos y guardarlos en el escritorio, sino realmente para que los pongan en práctica y todas estas cláusulas las activen y eso va a facilitar poder hacer efectivas las garantías. muchas gracias, doctora Clarinés, a todos muchas gracias. Con mucho gusto, Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Doctora Clarinés, con su venia hay otra pregunta, una mano levantada de Daniel Rodríguez. Entonces le voy a permitir que encienda el micrófono. Sí, Daniel, con gusto. Muchas gracias, doctor Nicolás. ¿Qué tal, doctora Clana? ¿Cómo está? Mi nombre es Daniel Rodríguez y pues quería hacerle también una pregunta relacionada con este amparo de amparos de salarios y prestaciones sociales. Y es que usted decía, pues en su exposición indicaba que para usted este amparo, cuando habla de las indemnizaciones laborales, se refiere únicamente como a la indemnización, usted citaba la indemnización por no pago y la indemnización moratoria, pero es que el Código Laboral trae otra indemnización en el artículo 216, que es la indemnización plena de perjuicios derivada del accidente de trabajo o la enfermedad laboral causada por culpa suficiente del empleador. Y pues veo que usted no la nombró ahí, entonces quisiera saber, en primer lugar, si para usted está incluida esa indemnización derivada de la responsabilidad patronal en la póliza de cumplimiento bajo ese amparo. Pues esa es la primera pregunta y si quiere me responde y le hago otra. Pues realmente cuando uno revisa los proyectos jurisprudenciales y la doctrina, cuando hablan de indemnizaciones laborales, a las que se refieren siempre son a estas dos, del artículo, la indemnización por despidos y las indemnizaciones por la moratoria. Pero no, yo estaré de acuerdo contigo. O sea, si es una indemnización laboral y sobre todo en contratación estatal, donde no se admiten exclusiones y vimos que el amparo es muy amplio, dice el pago de las obligaciones laborales, o sea, ni siquiera dice todas las obligaciones laborales que surjan del contratista siempre y cuando haya la solidaridad.
tendría que revisar, Daniel, lo único es qué tan compatible es esa indemnización por accidente de trabajo con la solidaridad patronal. Yo creería que sí, pero lo revisaría un poquito más, pero más bien la pregunta es, no te tengo la respuesta absoluta, pero creería que si es una indemnización laboral no tendría por qué estar excluido. Y en las pólizas de cumplimiento estatal claramente no se puede aplicar ninguna exclusión, y vi que en las de cumplimiento particular no está esa indemnización. De pronto salga a partir de mañana, porque muchas compañías están excluyendo la indemnización moratoria, de pronto incluyan esta. Pero no, yo creería que si tiene ese concepto de indemnización laboral, eso pues me faltó incluirla, Daniel, lo voy a tener en cuenta. Ok, doctora Clara. Y pues lo segundo que le quería preguntar justamente relacionado con esa respuesta, pues es que como usted sabrá, cuando se suscribe un contrato estatal, pues es obligatorio tomar dos pólizas, ¿no? La de cumplimiento y la de RC derivado de cumplimiento. Y lo que ocurre, pues en la práctica, por lo menos en la póliza de cumplimiento en favor de particulares, es que en la póliza de cumplimiento se coloca como exclusión la RC patronal. Yo creo que como para dejar por fuera de dudas si se incluye o no esa indemnización por responsabilidad patronal, en la póliza de cumplimiento particular, por lo general, se excluye. Pero, pues como usted lo decía, en la de cumplimiento estatal está prohibido excluirlo, se entiende como no escrito. Bueno, dos precisiones ahí, Daniel. Primero, en todos los contratos estatales no es obligatorio pedir seguro de responsabilidad civil extracontractual. Es solamente en los contratos de obra y en aquellos que por su naturaleza se exijan, pero no en todos los contratos estatales. En todos los contratos estatales es obligatorio pedir garantía de cumplimiento, pero no responsabilidad civil. Esa es la primera precisión. La segunda, en los análisis que hicimos con mi equipo de los clausulados, no está la exclusión de responsabilidad civil patronal. O sea, está la póliza responsabilidad civil extracontractual. Obviamente se excluyen de las pólizas de cumplimiento la responsabilidad civil extracontractual, pero no se menciona RC patronal. Ah, ok. No, pues digamos, yo sí la he visto en algunas, de algunas compañías, de pronto, sí, de pronto no eran, pues no alcanzaron a entrar de las que dentro de las que revisaron. Okay. Y pues el asunto es que en las pólizas estas de RC derivada de cumplimiento, normalmente sí se incluye el amparo expreso de RC patronal. Entonces, como que buscan es cubrir esa indemnización de la RC patronal, es a través de las pólizas de responsabilidad civil. Pero entonces, si también está incluido en la de cumplimiento, habría una doble cobertura de ese riesgo. A ver. Sí. Pues es que la obligación es del contratista, y en el seguro de responsabilidad civil el tomador es el contratista, el asegurado es el contratista. Entonces, qué mejor que él esté cubierto para que efectivamente tenga con qué atender esa obligación y el trabajador no se vaya a ir nunca contra el contratante en virtud de la solidaridad y él le toca hacer efectiva la póliza de cumplimiento. Es que la naturaleza es distinta. La del seguro de cumplimiento, el asegurado como tal es el contratante, mientras que el de responsabilidad civil es el contratista. En primera instancia es el contratista. Pues se hizo extensiva también al contratante, pero realmente lo que se busca cubrir es el patrimonio del contratante, del contratista, que es el tomador de la póliza de responsabilidad civil. Pero sí estaría cubierto dos veces, y obviamente si se hace efectiva la póliza de responsabilidad civil, pues ya no hay que hacer efectiva la póliza de cumplimiento, porque pues ahí se estaría generando un enriquecimiento. No podría estar cobrando el asegurado de la póliza de cumplimiento, que es el contratante, si hay un seguro de responsabilidad civil que cubrió esa obligación. Primero, porque no habría sentido de que el trabajador fuera a reclamarle a él cuando ya lo indemnizaron con el seguro de responsabilidad civil. Ok, Pero perfecto. nada obsta para que un mismo evento esté cubierto con varios seguros. Hay coexistencia de seguros. Listo, solo quería conocer su opinión sobre ese punto. Muchas gracias, doctora Clara. A ti, Daniel, muchas gracias. Doctora Clara Inés, con su venia, de pronto una última pregunta del público. Sí, por Tiene favor. la mano levantada Carolina Bonilla, entonces le concedemos la palabra. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Carolina, muy buenas noches. Gusto en saludarte. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de poder estar en esta interesantísima conferencia que la doctora Clara Inés nos ha dado en la noche de hoy. La verdad, ha sido muy enriquecedora. Gracias. Solamente tengo dos preguntas, una derivada de la primera pregunta que hizo la primera persona que intervino, que me generó una inquietud.
y es que en el tema de los salarios, cuando yo hasta ahora, o más bien la persona afectada, se está dando cuenta que existe una póliza con una cobertura en el tema de salarios y puede entrar a reclamar, los 2 años empiezan a correr desde el momento en que tiene el conocimiento, o son los 3 años que la ley permite para uno poder hacer la reclamación. El trabajador tiene 3 años a partir de la terminación del contrato de trabajo, de la obligación, para reclamarle al contratista y al contratante en virtud de la solidaridad patronal. El contratante, que es el asegurado en la póliza de cumplimiento, tendrá 2 años a partir de que conoce del siniestro, que es el incumplimiento. Por eso decía que no es desde el momento en que el trabajador lo reclama, que él conoce o debió conocer del incumplimiento de esa obligación, tiene 2 años para cobrar la póliza. Se extiende la vigencia por los 3 años para hacerlo lo más flexible posible y decir, bueno, el contratante, ¿cuál es el peor escenario en que se va a enterar? Pues cuando lo demande el trabajador. ¿Y el trabajador qué tiempo tiene para demandar? 3 años. Entonces, por eso la cobertura es por 3 años adicionales. No sé si fui clara. Clarísimo, muchas gracias. Listo, Carolina. Y la otra pregunta es referente al tema de anticipo. Cuando estamos hablando ya sea de una entidad estatal o de una entidad particular y alguno de los dos contratantes no cumplen con lo pactado en las obligaciones contractuales de lo que se iba a entregar, ya sea por anticipo o por pago anticipado, y el contratista se ve perjudicado en ello, ¿hay posibilidad de poder que el contratante, en caso dado de ver que el contratista está empezando a incumplir, siendo él el que no dio ese pago, poder hacer efectiva la póliza por incumplimiento del contrato o por cualquier motivo dado de que él fue el que inició ese inconveniente al contratista para el no cumplimiento? Excelente pregunta, Carolina. Mira, efectivamente, la regla general es que el anticipo es una obligación del contratante de entregarle esos dineros para que inicie la ejecución del contrato. Entonces, como tal, es un requisito previo para que el contratista a su vez pueda iniciar con la ejecución de sus obligaciones. Si no lo hace, el contratante no le entrega el anticipo oportunamente, salvo que en el contrato se haya dispuesto, como les mencioné. Hay algunas entidades contratantes que disponen eso. El IDU, EPM, que dice que pactan anticipo, pero que no importa, que el contratista se compromete a iniciar y a terminar haciendo el anticipo. Pero eso no es lo usual y a mi modo de ver no es lo correcto y puede tener muchos inconvenientes. Pero la regla general es que primero hay que entregar un anticipo para que se ejecute. Si el contratista empieza a incumplir, se retrasa porque no tiene liquidez y no puede financiar el contrato, el contratante no podría hacer efectiva la garantía, no podría reclamarle a la compañía de seguros y hacerle efectiva la garantía. Y en el caso que lo hiciera, muy seguramente la compañía de seguros le va a objetar por una de las exclusiones que se llama una causal exonerante de responsabilidad, que es la culpa exclusiva de la víctima. Usted fue el que generó el incumplimiento, o también conocida como la excepción de contrato no cumplido. El contratista no está en mora de cumplir si usted, contratante, no le cumplió al primero. Entonces, en términos generales, esa sería esa es la respuesta. Efectivamente, no podría ser efectiva la garantía, y si lo hiciera, seguramente se va a encontrar con una objeción de la compañía de seguros, cuando la compañía de seguros le pregunta al contratista qué fue lo que pasó y este le cuenta que es que no le han entregado el anticipo. Muchísimas gracias. Bueno, Karen, es un gusto. Doctora Clarinés, nuevamente mil gracias por su tiempo y su generosidad, por la tertulia del día de hoy. Muy agradecidos quedamos en la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron con una nutrida asistencia el día de hoy. No sé, doctor Juan Manuel, si quiere decir algo para cerrar De nuevo, nuestros agradecimientos a la doctora Clarinés y un saludo para todos. Que tengan una feliz noche, cuídense mucho y nos veremos en la próxima oportunidad de la tertulia, y a todos los esperamos en el Congreso de Santa Marta. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias, doctora Carmen Sandrea, Nicolás, y a todos que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego a todos, una feliz noche. Hasta luego. Feliz noche a todos. Recuerden, del 19 al 21 de octubre, nuestro encuentro nacional de Acoldese en la ciudad de Santa Marta, en
próximos días estará saliendo información oficial sobre el evento. Entonces vayan salvando las fechas para que podamos tener un encuentro presencial después de estos difíciles años de pandemia. A todos ustedes una feliz noche y nuevamente, doctora Klein Inés, mil gracias. Hasta luego. A ti, Nicolás, feliz noche, hasta luego.